vez, que vení otra vez, que vení otra vez. Cristo me dijo que vení otra vez, que vení otra vez, que vení otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le estoy alabando. Y yo le estoy alabando con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así es que se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así es que se alaba a Dios. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez y que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le estoy alabando. Y yo le estoy alabando con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así es que se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así es que se alaba a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, queridos hermanos, esto es como nos dice la Santa Misa, pues no, una evangelización permanente toda la vida, ¿no? Buscar la llama, el fuego del Espíritu Santo, buscar promover esa buena nueva, la buena nueva que es Cristo resucitado, ¿no? Y que nos dejó su Espíritu Santo como regalo, como regalo, como luz en nuestras vidas. Por eso, pues invitamos ahora a nuestro hermanito Cecilio para que pues nos venga a dar este tema acerca de la promesa, ¿no? La promesa del Padre, ¿no? Entonces, pues, como la hemos venido haciendo en los anteriores temas, pues les vamos a pedir que por favor se pongan de pie, levanten su mano derecha y pues también vamos a llamar a la hermanita Sonia para que ore por nuestro hermano Cecilio. Buenos días, hermanito. Les pido que me acompañen desde donde están ustedes para orar por Cecilio, para que el Señor le dé la gracia de podernos dar este mensaje en esta mañana. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, te pedimos, Padre Santo, que le des la gracia, Señor, a este siervo tuyo, Señor, que llamaste desde el vientre de su madre, amado Dios, de nuestra hermana Paulina, Padre Santo, a que te sirviera, bendito Señor. Desde entonces, Señor, tú lo tenías ya en tus pensamientos, divino Dios, en tu gracia, Padre Santo, para que Él te sirviera, divino Dios. Por eso en esta mañana, amado Señor, te pedimos, Señor, que le des la gracia, Señor, las palabras, esa suavidad, Señor, en lo que nos va a decir, divino Dios, pero con la fuerza de tu Espíritu, Señor. Regálale la sabiduría, el amor y esas frases que tú quieres que nos digas, Señor, en este día. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, buenos días nuevamente. Pueden acomodarse bien, sentarse en una posición cómoda. Espero que me escuchen bien. Es lo más importante, que podamos escuchar lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana.
después de alimentarnos con la Eucaristía, aunque es una comunión espiritual, por fe, pues sabemos que nos alimenta en estos tiempos de ausencia del templo. Para los que no me conocen, de repente hay alguno por ahí, mi nombre es Cecilio Fuentes y tengo ya pues mucho tiempo de compartir, ser parte de esta comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, la Renovación Carismática. Y en esta mañana me siento muy feliz, contento de ser parte de ustedes también y traer un tema muy importante en la vida de cada uno de ustedes. Este tema ustedes ya lo conocen, ¿verdad? La mayoría aquí somos veteranos en retiros, así que tenemos la experiencia en escuchar el tema como todos los demás. El tema es la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos. Quiero decirles así de partida que Dios siempre quiso, siempre quiere y siempre querrá darnos el Espíritu Santo a nosotros. De eso debemos de estar muy seguros. Quiero recordar algunos puntos que hacemos en el tema, en el seminario de vida en el Espíritu, nada más como recordatorio, porque este tema pues ya no se puede dar como a nuevos, porque no somos nuevos, no tenemos ya un caminar y estamos viendo qué más sacamos, ¿no? Entonces, pero recordemos que Jesús, tanto antes de su muerte como después de resucitar, estuvo animando a los discípulos, les estuvo exhortando y diciéndoles una y otra vez que después de que él volviera al Padre, les enviaría una nueva presencia, un nuevo poder, que era el consolador, que era el defensor, el abogado, todos esos nombres o títulos que le damos al Espíritu Santo. Y bueno, Jesús los alentó de esa manera hasta que sucedió esa promesa, el día que nosotros conocemos como el día de Pentecostés, que de hecho no es el nombre propio. Pentecostés era una fiesta que celebraban los campesinos en Israel para darle gracias a Dios por las cosechas, pero coincidieron esas fechas y ha quedado Pentecostés, ¿no? Y quiero que recordemos algunos signos de lo que sucedió ese día que vino el Espíritu Santo sobre los discípulos o los apóstoles o la comunidad que había dejado Jesús ya formada. Dice que, entre algunas cosas, dice que comenzaron a hablar en lenguas nuevas. Dice que había gente si ustedes leen el texto en Hechos 2, ahí relata toda esa historia del Pentecostés. Hechos 2, los que quieran seguirlo con la Biblia. Dice que habían personas de diferentes partes del mundo y que cuando vino el Espíritu Santo todos se entendían. Esto fue un milagro grande de la venida del Espíritu Santo. El poder llegar a comprenderse los unos con los otros, hermanos, es un milagro del Espíritu Santo. También dice que hubo mucha alegría, mucho gozo, perdieron el miedo, salieron, dice, a las calles, especialmente los apóstoles, y ese día por primera vez se proclama a Jesucristo que había padecido, había muerto, había resucitado y estaba glorificado, y de eso decía el apóstol Pedro, nosotros somos testigos. Todo eso ocurrió. Hay más signos, no estoy mencionando algunos signos de admiración grande que sucedieron en ese momento, pero eso no es todo. Eso fue apenas el principio de lo que sucedería posteriormente, porque Dios quiere algo más de nosotros. Esa palabra la voy a estar utilizando un poco. Ese algo más que Dios quiere de nosotros, lo va a decir el mismo capítulo 2, versículo 37, 38,
específicamente en el 39 del capítulo 2 de los Hechos. Dice que después que al final del discurso que dio el apóstol San Pedro, dice que los que creyeron en la predicación se acercaron a él para preguntarle, ¿qué tenemos que hacer nosotros para vivir esta nueva vida que ustedes nos están hablando? Y el apóstol Pedro inmediatamente les dice, arrepiéntanse de sus pecados. Y luego les dice, y háganse bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, que es para el arrepentimiento de los pecados. ¿Por qué San Pedro les predica esto y los manda a bautizarse? Sencillamente porque hasta ese momento el bautismo que existía era el bautismo de San Juan el Bautista, que era en agua. Pero el mismo San Juan había anunciado ya que después de él venía otro que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué más dice esos versículos? En el versículo 39 yo me quiero centrar en este momento. Versículo 39 del capítulo 2 dice que después del arrepentimiento y hacerse bautizar, ellos recibirían el Espíritu Santo. Y luego dice, porque el Espíritu Santo es para ustedes. Y en esta mañana yo señalo a los que estoy viendo en la pantalla, no a todos, pero les digo, el Espíritu Santo es para ustedes. Primer paso, lo va a decir ese versículo 39, pero hay un segundo paso, que es, dice textualmente la palabra, y también es para sus hijos, para mis hijos también. Entonces, yo aquí quiero detenerme unos segundos, hermanos y hermanas, para preguntarnos, no para acusar a nadie. Yo no estoy aquí para dar bibliazos a nadie, y si me lo tengo que dar es a mí mismo, porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que después de recibirlo yo lo tengo que transmitir a mis hijos. Así lo dice la palabra de Dios. Es para mis hijos también esta promesa, tal como lo había dicho ya el profeta Joel allá en el Antiguo Testamento, que en los últimos tiempos, dice, los ancianos, los jóvenes, los niños recibirían el Espíritu Santo. Entonces, en este versículo que estamos hablando, que el Espíritu Santo es para nuestros hijos, yo los invito a que demos una mirada a nuestra familia, a nuestra vida. Si el Espíritu Santo es para mis hijos, ¿lo estoy yo transmitiendo a mis hijos? Preguntémonos. Y yo no sé, la verdad, hermanos, sus vidas, pero conozco la mía. Tengo 6 hijos. Y que se está agrandando la familia. Y les digo con toda certeza de que es muy difícil transmitir la fe, transmitir el Espíritu Santo a nuestros hijos. Esa es mi experiencia. Pero eso no significa, queridos hermanos y hermanas, que ustedes se van a ir a un rincón a llorar o a decir esto no funciona. No. Tenemos la obligación, el deber, hasta el último instante de nuestra vida en este mundo, de seguir insistiendo en llevar el Espíritu Santo a nuestros hijos, a nuestras familias. Ese es digamos, la línea que les indica el apóstol San Pedro. Después de recibirlo nosotros, no me puedo quedar yo tranquilo diciendo que chévere, tengo el Espíritu Santo. ¿Y mis hijos? Es un momento para reflexionar, pero no para sentirnos mal. Si hasta hoy, hermanos, no hemos podido hacerlo, esperemos en el Señor y sigamos confiando en Él. Hay un tercer paso dentro de este versículo que dice que también el Espíritu Santo es para los que están lejos.
a los que el Señor va a llamar en algún momento, ya sea a través de tu predicación, de una invitación que tú les hagas o que alguien les haga allá en cualquier parte del mundo, el Espíritu Santo también es para los que están lejos, dice el versículo. Y quizás, hermanos, si nos ponemos a pensar, esos que están lejos, un día fuimos nosotros mismos. Nosotros mismos éramos los que estábamos lejos y re lejos, perdidos, y vino alguien y nos invitó a la iglesia, a un retiro, a una misa, a una asamblea. Y hoy somos parte de este grupo, ya no de los que están lejos, sino de los que han sido llamados para recibir el Espíritu Santo y transmitirlo a los demás. Miren qué bendición la que tenemos. Por eso, hermanos, debemos alegrarnos en esta mañana, porque el Espíritu, Dios quiere derramar su Espíritu en nosotros, porque Él quiere algo más de nosotros. Y es aquí donde yo me di cuenta y pude percibir por qué Dios insiste tanto en darnos el Espíritu Santo, hermanos. Es que sin el Espíritu Santo es como tener el cemento y la arena, pero si hace falta el agua, no se hace la mezcla para amarrar una construcción. Por eso el Espíritu Santo, hermanos, debe de ser algo que no debe faltar en nuestra vida. Quiero recordar un punto que hablábamos siempre en el tema del amor de Dios. Dice que Dios siempre toma la iniciativa para amarnos, pero también para salvarnos, hermanos, pero también para perdonarnos de nuestros pecados. Van 3, pero también para liberarnos de todas las ataduras del pecado en que vivimos. Van 4, también para purificarnos poco a poco. Y por último, para santificarnos. Todo eso, queridos hermanos y hermanas, lo hace el Espíritu Santo. Por eso es que Dios insiste en darnos el Espíritu Santo a nosotros. Y por eso es que en este día es un día tan especial en el cual podemos nosotros revivir esta experiencia. Y si hasta este momento tu relación y la mía con el Espíritu Santo es muy pobre, muy raquítica, es un día para renovar esa experiencia con el Espíritu Santo. Yo quiero llevarlos en este momento con la palabra de Dios. Ojalá que ustedes vayan siguiendo en la medida que puedan, o por lo menos tomar nota, para que no se pierdan el mensaje. En el apóstol San Pablo, que es el hombre que yo considero uno de los hombres más espirituales del Nuevo Testamento en el nuevo pueblo de Dios, cuando le escribe en su carta a los Efesios, le va a decir algo tan importante, hermanos, y que hoy yo lo quiero recordar para nosotros. Cuando yo leí esto, hermanos, casi me voy de espaldas. Yo no sé si lo había escuchado antes y se me había olvidado o nunca me había enterado de lo que dice esta palabra. Dice, hermanos, escuchen esto. Dice la palabra de Dios que en Cristo Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo. Oigan estas palabras. Qué revelación tan profunda recibe el apóstol San Pablo para decir que Dios en Cristo nos reservó desde antes de la creación del mundo. ¿Saben para qué? Para que estuviéramos en su presencia, santos y sin mancha. Lo que están leyendo el versículo se dan cuenta que así lo dice. Qué impresionante, hermano. Esto es para decir, wow. Y a veces nosotros dudamos de nuestra existencia o de la existencia de Dios. Y San Pablo lo va a decir que desde antes de la creación Dios ya había pensado en ti.
y para asegurarse de que tú y yo estuviéramos guardados, nos guarda en su Hijo amado Jesucristo, para estar en su presencia, santos y sin mancha. Díganme ustedes, ¿quién nos santifica? Sino el Espíritu Santo. Y por si no creemos esto, y si acaso este versículo no nos ayuda a aterrizar, el mismo capítulo 1 de los Efesios, nada más que el versículo 13, nos va a decir lo siguiente. 1:13 dice, también ustedes, por si alguno estaba ahí medio incrédulo, dice, también ustedes, y yo hoy lo señalo con el dedo, también ustedes, al escuchar la palabra de Dios, es decir, el evangelio que los salva, así dice el versículo, han creído en él. Y los que han creído, dice, han quedado sellados con la promesa del Espíritu Santo. Efesios 1:13, para los que quieran leer ese versículo. Miren qué importante, hermanos, es la predicación de la palabra de Dios en nuestra vida. Son, dice San Pablo, lo dice con toda categoría y certeza, que los que quedan sellados con el Espíritu Santo prometido son aquellos que han sido evangelizados y que han escuchado y hacen vida, que llevan a la práctica la palabra de Dios. Por eso, hermanos, qué importante es la palabra de Dios en nuestra vida, porque son los que al escucharla y ponerla en práctica, creerla, son los que quedamos sellados con el Espíritu Santo que Dios nos promete. Porque Dios quiere algo más de nosotros. Con esta reflexión, yo quiero cerrar este primer punto de este tema para entrar al siguiente punto. El siguiente punto, queridos hermanos, es lo siguiente. Dice, quiero decirles con toda certeza y con toda confianza y seguridad que el hombre y la mujer que se declaran amigos de Dios, automáticamente nos estamos declarando enemigos del diablo. Por lo tanto, ustedes y yo, si somos amigos de Dios, tenemos un enemigo que se llama el diablo. Y de eso tienen que estar ustedes seguros. Pero que también tenemos otros dos que conocemos, que es el demonio, el mundo y la carne. Y los tres obran de una manera tan perfecta para destruir la vida de los cristianos. Así como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajan en una perfecta armonía, así también estos tres enemigos trabajan fino para desbaratar la obra de Dios en nosotros. Y de eso tenemos que estar seguros. Pero también debemos de estar seguros, como lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice, nos regala la armadura del cristiano para que podamos combatir este combate espiritual, porque el que dice ser cristiano y se adormece, el demonio lo destruye. Y podrá ser cristiano de aquel que va a misa, asiste a la asamblea, al grupo, se persina, pero hermanos, tiene una doble vida. Y el Señor quiere hacernos hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres que nacen de nuevo del agua y del espíritu, como se lo dice Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Por eso, hermanos, este retiro de este fin de semana de renacer en la vida del espíritu es tan importante para ustedes y para mí, porque tenemos enemigos. Y del libro de Efesios nos vamos a mover a otra comunidad que formó San Pablo. Por eso me gustan estas lecturas, porque son dirigidas a comunidades como la nuestra, a los Gálatas en aquel tiempo y a los carismáticos de Guadalupe hoy, en este día. ¿Saben lo que les va a decir San Pablo a los Gálatas?
Los invito a acomodarse bien en su silla porque se pueden caer por lo que dice la palabra de Dios. Los que tienen la Biblia latinoamericana, hay algunas diferentes variedades en las palabras. Una de ellas dice: qué tontos son ustedes, Gálatas, que habiendo comenzado por el Espíritu, han terminado por la carne. Este es el gran peligro que tenemos nosotros los cristianos, que un día tuvimos un encuentro con Jesucristo y nos fuimos reformando en la vida espiritual y volvimos. En el camino se nos cruzó la serpiente, la que engañó a Eva y a Adán, y nos engaña también a nosotros. Y San Pablo le da un título a esa clase de personas y les dice, en el lenguaje de la Biblia latinoamericana, dice, en otra, yo tengo 2 Biblias latinoamericanas y en una de ellas dice algo peor. Dice, qué estúpidos son ustedes, Gálatas, para haber iniciado por el Espíritu y terminan con la carne. Creo que la Biblia Jerusalén nos hace una rebajita y dice, qué insensatos son ustedes. De todas maneras, hermanos, el mensaje es lo mismo. Debemos de tomar en serio este llamado de Dios a la vida espiritual y no vivir en 2 caminos, porque no hay relación, dice San Pablo cuando le escribe a los romanos, dice que no hay comunión entre Cristo y Satanás, o la una cosa y la otra. Pero el Señor nos llama, hermanos, a ser cristianos radicales, que aunque sí vamos a fallar porque somos humanos, pero que no sea nuestra intención. El Señor quiere hacer de nosotros hombres y mujeres espirituales, según Dios. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Es una reprensión bastante fuerte la que el Señor nos hace, pero este retiro se trata de eso, de que la palabra de Dios nos sacuda la polilla que se nos ha pegado, ya sea a través de la pandemia o de cualquier cosa, pero que la palabra de Dios nos sacuda el pecado que hay en nosotros, para gloria de Dios. Entonces, quiero decirles algo. Yo tengo mucho tiempo en la comunidad y como testimonio les puedo dar que he visto a través de todos estos años desfilar músicos. Hasta uno de los iracundos tocaba en una banda aquí en Toronto para las grandes asambleas. Músicos, han venido músicos, impresionantes músicos, pero pregúntenme dónde están. No hay ninguno. En esa escuela que hoy se llama San Rafael, ustedes no se imaginan cuántos maestros han pasado por ahí. Pero en un momento dado de la vida, volvieron a la carne y se han desaparecido. Y así sucesivamente, los que son más nuevos, incluso seguramente algún día vieron a algún hermano o hermana que predicaba y hasta brincaba para arriba y que brincaba y que hablaba en lenguas y que feliz y alegre, ya no está. Y yo no estoy diciendo esto, hermanos, para señalar a nadie, sino porque la palabra de Dios hoy nos dice que tenemos enemigos y peligros de volver a la carne. Y por eso necesitamos revestirnos del Espíritu Santo que nos dé fortaleza para continuar el camino. Ese es el mensaje. Aquí no estoy yo para acusar y señalar a nadie, sino para advertir que ustedes y yo tenemos enemigos. Y como dice el dicho, que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos despiertos, queridos hermanos. Por eso es que San Pablo, hablándole a otra comunidad que formó, a los corintios, les recuerda algo tan importante en el capítulo 6, versículo 19 de la primera carta a los corintios. El mensaje es más grande, pero yo solamente me voy a ubicar en este versículo 19. Dice, nos interroga con una pregunta la palabra de Dios y dice, ¿acaso ustedes
se han olvidado que son templo del Espíritu Santo que Dios nos ha dado? Y esta es una pregunta para nosotros hoy, esta mañana. Ya para los corintios pasó, hoy es para ustedes y yo. Viene el Señor y nos pregunta, ¿te has olvidado que tú eres palacio, casa, templo, morada, habitación del Espíritu Santo que yo te he dado? Impresionante pregunta, y no la dejes pasar de tu vida, hermano y hermana, sin responderla. Porque es posible que esa casa, ese templo de habitación que es tu corazón, que es tu vida, se esté contaminando con la envidia, con los celos, los resentimientos, el orgullo, la soberbia, etcétera, etcétera, y hay muchas, etcétera. Hay que ver cómo está nuestra vida, porque tú y yo, hermano y hermana, lo dice la palabra de Dios, somos templo. Mire qué cosa más linda, el que Dios haya escogido esta vasija de barro para llevar algo tan especial que es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es un día para reflexionar. Dios quiere de nosotros un cambio. ¿Por qué? Porque Dios espera algo más de ti. Dios espera algo más de nosotros. Yo quiero ahora leerte una palabra que se encuentra en el libro, en la primera carta del apóstol San Pedro. Y te la voy a leer y te invito a escuchar, por favor. Dice, por tanto, tengan listo su espíritu y estén alertas, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo. O sea, hermanos, que nuestra proyección no es a llegar con vida hasta el otro año, sino llegar hasta la vida eterna, hermanos. Por eso debemos estar alertas, dice el apóstol San Pedro. Voy a seguir a la venida gloriosa de Cristo. Dice, si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes cuando no sabían. Hoy ya sabemos, pero las pasiones siguen. Somos tentados siempre como antes. Y dice, si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, no en parte, sino en toda su conducta. Dice, según dice la Escritura, es decir, San Pablo, el apóstol San Pedro no está hablando de su propia palabra, sino de algo que ya escuchó en la Escritura. Eso que dice el apóstol Pedro, que está recordando San Pedro, está en el libro, creo que de Josué o de Números, cuando Dios le dice a su pueblo que sean santos. Y el apóstol San Pedro lo recuerda y dice, vamos a leerlo de nuevo. Dice, si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Ahí no hay, hermano, de términos medios. Si Dios que te llama a ti y a mí es santo, Él quiere que también tú lo seas. Esta palabra se encuentra en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el 16. Y es palabra de Dios. Así que, hermanos, ese es el llamado que Dios nos hace esta mañana, a que tú y yo seamos templo, un templo vivo, morada del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, y es una pregunta no para contestarla en voz alta, sino para que tú se la respondas a Dios de una manera madura, consciente de quién eres tú. La pregunta es, ¿cuál es o cómo es tu relación con el Espíritu Santo? Esa es la pregunta.
Y seguido de esa, vamos a hacernos la siguiente. ¿Tú tienes intimidad con el Espíritu Santo? Mientras yo continúe, ustedes sigan pensando qué le responden a Dios. Cuando hablamos de intimidad, queridos hermanos, no es una intimidad cualquiera. La intimidad más cercana de la que Dios se refiere es la intimidad que tienen algunas parejas, porque no todos lo tienen. Muchos nos avergonzamos de que ya sea el marido o la mujer nos vea. Eso no es intimidad. Estoy hablando de la intimidad cuando una pareja entra en su pieza, cierra la puerta con llave o sin llave, tiene la capacidad, la confianza de desnudarse, de quitarse la ropa frente al uno al otro y no hay ningún problema porque hay una intimidad que crea una confianza el uno al otro. Esa intimidad, hermanos, es la que Dios quiere que tengamos nosotros con el Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿la tienes? ¿Somos capaces de irnos a la noche y hacer nuestra oración antes de acostarnos con la ayuda del Espíritu Santo? De acostarnos en la cama y no dejar afuera al Espíritu Santo, sino que arroparte con Él en la cama. Si te despiertas en la noche, si sueñas en la noche, pienses en el Espíritu Santo, te levantes en la mañana y vas a darte el baño de la mañana antes de irte al trabajo, lo haces, te bañas con el Espíritu Santo. Miren que en el baño, dándote el baño es donde Dios te puede inspirar con el Espíritu Santo una alabanza de las más lindas que puedes realizarle a Dios, lleno del Espíritu Santo, bañándote. Entonces, hermanos, esa intimidad de que sos capaz de irte al desayuno, desayunar, irte al trabajo lleno del Espíritu Santo en oración, haciendo el rosario, hacer las 8 horas de trabajo con el Espíritu Santo que hasta cortas se hacen, volver a la casa con el Espíritu Santo, es decir, una relación profunda con el Espíritu Santo. Esto es lo que nos hace a nosotros, queridos hermanos, hombres y mujeres fuertes en la fe, fuertes en la esperanza, para luchar el buen combate de la fe, porque esto es serio, hermanos. Quiero citarles una última palabra que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, de versículos del 1 en adelante. Ese capítulo nos narra, nos recuerda las tentaciones del Señor en el desierto. Pero dice antes que Jesús, después de una misión que había hecho, vino y fue conducido al desierto por el Espíritu Santo de Dios. Miren lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos conduce al desierto, como lo hizo con Jesús. Y saben que para ir avanzando, no voy a hablar de las tentaciones, solamente voy a recordar la primera, que es cuando Jesús tuvo hambre y se le acercó el demonio y le dijo, si tú eres poderoso, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿Cuál es el problema? Bueno, si haces pan bastante y hasta yo puedo comer contigo, le haber dicho el demonio. ¿Y saben cómo responde Jesús? ¿Saben cómo Jesús rechaza la tentación? Con la palabra de Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Así lo dice el texto. Dice Jesús, o la palabra que Jesús respondió, que está escrito en la Escritura que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Ustedes se han de preguntar, ¿dónde aprendió esas palabras Jesús? Jesús era un hombre que leía la ley y los profetas y los salmos. Esa lectura
con la que Jesús rechaza al demonio en la primera tentación se encuentra en Deuteronomios 8:3, cuando el pueblo de Israel tenía hambre y le pide a Dios comida, y Dios hizo llover, dice, maná del cielo, algo distinto a lo que ellos estaban acostumbrados, para hacerles ver de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es como Jesús se defendía las tentaciones. Preguntémonos nosotros con qué palabra nos estamos defendiendo en nuestras propias tentaciones. Tenemos que hacernos, hermanos y hermanas, hombres y mujeres de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque es muy triste, es muy doloroso. Yo he visto, hermanos, en mi vida, cuántos matrimonios se han separado porque no han tenido esa fuerza del Espíritu Santo para poder superar las diferencias, los defectos, ya sea de su mujer o de su marido. Y la opción más fácil que toman es la separación. Qué pena nos da que no tengamos esa fuerza del Espíritu Santo para superar las tentaciones que se nos presentan. Y saben una cosa, la mayoría de parejas que se separan no es en un desierto como estaba Jesús, sino en la abundancia de su vida. Muchas familias, parejas que yo he conocido y conozco, se separan dentro de la abundancia, tienen casas, tienen carros, buen trabajo, una familia, hijos. Y qué pena que se separan. Qué pena que las tentaciones, no en un desierto, sino en la abundancia de su vida, lo lleve a la separación. Hermanos, les comparto esto para que nos asociemos al Espíritu Santo, que nos da la fortaleza para superar las pruebas, como lo hizo Jesús en el desierto, lleno del Espíritu Santo. Nosotros no estamos llamados, hermanos, solamente para tener esos signos con los que se manifestó el Espíritu Santo. No, Dios quiere algo más de nosotros. Y ese es el llamado para ti esta mañana, porque Dios quiere algo más de ti. Nos da un programa de vida. Y creo que está en el mismo Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18-19. Pero yo lo voy a citar del profeta Isaías, donde está el texto original. Isaías 61 dice lo siguiente: porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Escuchen bien, el Espíritu Santo del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Necesitamos esa unción del Señor para llevar buenas noticias a los pobres. El Señor quiere algo más de nosotros, hermanos. Nos da el Espíritu Santo para llevar buenas noticias a los demás, para devolver la vista a los ciegos, del oído a los sordos, la voz a los mudos, para sacar a los que están presos en las cárceles, en los calabozos, para proclamar el año de gracia del Señor. Para eso el Señor quiere darnos el Espíritu Santo, para que seamos instrumentos de salvación para otros y no instrumentos de perdición, como a veces sucede. Entonces, hermanos, en este capítulo 61 del profeta Isaías, está el programa de vida para ti y para mí, para este año y para toda la vida, con el Espíritu Santo que está sobre ti y que está sobre mí. Por eso yo quiero invitarlos en este momento a que podamos, hermanos, inclinen sus rostros un momentito para orarle al Señor. Y esta oración, por favor, no se escuchen, no se queden esperando lo que yo digo, porque ustedes pueden decirle al Señor desde su realidad lo que necesitan. Yo quiero, Espíritu Santo, en esta mañana, en primer lugar, agradecerte, darte gracias porque has venido a cada uno de nosotros en esta mañana, a través de esta palabra, Señor, de esta unción que nos has dado para que podamos llevar buenas noticias a los demás.
para devolver la vista a los ciegos. ¿Cuántas personas, Señor, estarán en esa situación como yo estuve un día? Y alguien, Señor, me abrió los ojos con tu palabra. Alguien me hizo escuchar tu palabra, Señor, cuando me predicaron aquellos hermanos. Alguien le devolvió la voz a este mudo que era yo en ese tiempo. Alguien vino a sacarme de las cárceles y ataduras en las que yo vivía por el pecado. Por eso en esta mañana, Padre, te doy gracias por esa insistencia que tú tienes en darme el Espíritu Santo, en darnos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da vida, es el que levanta esta puñada de huesos secos, Señor, que estamos muertos por nuestros pecados. Y tú vienes a darnos esa unción del Espíritu Santo, Señor, en esta mañana. Y por eso yo te agradezco y te doy gracias. Y te pido que te sigas derramando en cada uno de mis hermanos, allí en sus hogares, allí en sus casas. Que así sea. Amén. Gracias, Señor. El Señor nos dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. El Señor nos dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Él transformará hoy nuestras vidas, os dará la fuerza para amar. No perdáis vuestra esperanza, Él nos salvará. Él transformará todas tus penas, como a hijos nos acogerá. Abrid vuestros corazones a la libertad, fortalecerá todo cansancio. Si al orar dejáis que os dé su paz, brotarán sus alabanzas, Él nos hablará. Los inundará de un nuevo gozo por el don de la fraternidad. Abrid vuestros corazones a la libertad. El Señor nos dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. El Señor nos dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, pues ya continuamos con este proceso, con este caminar que nos ha enseñado. Le damos gracias pues al Señor y pues a nuestro hermano Chilo pues por haber compartido este tema.